Hola, soy Nicolás Bartolomé Pérez y voy a hablar de la situación legal del lleonés. Todas las lenguas tienen múltiples dimensiones y ya la situación que tiene también la lengua lleonesa. Hay una dimensión fundamental que es la comunicativa. El lleonés es una herramienta de comunicación entre los seus falantes y aparte de esta función primordial de cualquier idioma, el lleonés tiene una perspectiva cultural, patrimonial, social y legal. La situación legal de la que yo voy a hablar, empezando en primer lugar por la regulación que fue la Constitución española de la situación de plurilingüismo que tiene en nuestro país. La Constitución, ya no preámbulo, aunque no tiene un valor normativo, establece la protección de las lenguas de los pueblos y de los españoles, asumiendo que hay una situación de convivencia de distintas lenguas que es objeto de tratamiento en el artículo 3 de la Carta Magna Española. En ese artículo 3 empieza por la oficialidad del castellano. La oficialidad es a nivel de todo el territorio nacional y para el conjunto de las administraciones públicas. En segundo lugar, el artículo 3.2 establece una regulación que faculta a las comunidades autónomas que tienen lengua propia a declarar la oficialidad de las súas lenguas, junto con el castellano, no territorio de la comunidad autónoma. En tercer lugar, hay una cláusula de garantía del conjunto del patrimonio lingüístico nacional. Dice el artículo 3 que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España será objeto de protección y promoción. Y a partir de esa regulación garantista, ciertas comunidades autónomas establecieron la protección de las súas lenguas. Y es decir, por un lado, encontrámonos con que hay comunidades autónomas que establecieron la oficialidad de las lenguas propias, el gallego en Galicia, el euskera en el País Vasco, el catalán en Cataluña, etc. Y hay otras comunidades autónomas que en el marco de protección del conjunto del patrimonio lingüístico español optaron por asumir una protección, digamos, de menor rango. Son las comunidades autónomas de Asturias, de Aragón y de Castilla y León. Esas comunidades autónomas fan una regulación bastante asemellada y dentro de ese conjunto encontramos la situación del lleonés. Por su importancia constitucional hay que tener en cuenta también la existencia de una norma de rango internacional como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que fai parte del nuestro ordenamiento jurídico interno conforme prescribe el artículo 96 de la Constitución. En el año 2001, España firmó la Carta, suscribió la Carta, estableciendo dos situaciones diferentes. En primer lugar, otorgó un máximo de protección para las lenguas oficiales, reconocidas como tales en sus estatutos, y estableció un estatus de protección de rango inferior, pero también de protección para las lenguas protegidas, aquellas lenguas que aparecen mencionadas en sus respectivos estatutos de autonomía, a las que solo se aplica la parte sustancial de la Carta, que es el artículo 7. En ese artículo 7, que es el núcleo fundamental de esta norma internacional, la Carta prescribe la obligación de los estados firmantes de esta norma, de ajustar la súa política, la súa legislación y la súa práctica a una serie de objetivos y principios que son absolutamente obligatorios para los estados y en este caso para las comunidades autónomas encargadas de la ejecución de las políticas lingüísticas para favorecer las lenguas propias. Hay dos elementos sustanciales de un artículo complejo, el artículo 7, pero fundamentalmente hay dos cuestiones que es necesario mencionar. En primer lugar, la prohibición de discriminación de los falantes de las lenguas minoritarias, que se establece en el artículo 7.2 de la Carta. Y un elemento que para mí es clave, y el referido a la enseñanza, con la obligación, como dice el artículo 7.1f de la Carta, de que la enseñanza de la lengua en cuestión tenga un rango suficiente para garantizar la súa pervivencia. Quiero decir, la Carta asume que no puede haber protección de ninguna lengua si esa lengua está ausente del sistema educativo. Mis amigos de Faceira me piden que os cuente alguna historia de mi pueblo, Suros de Cepeda, y las historias de mi pueblo son
son largas, no son tan cortas, pero bueno, trataremos de hacer lo que podamos, porque en Sueros, en mi pueblo, pues bueno, lo que tiene de sabor es el utilizar palabras que algunas veces ya son antiguas, ya no se usan, pero que nosotros las empleamos y no podemos dejarlas perder. Yo quería contaros una pequeña historia que fue cuando pusieron, siempre todas las historias, muchas de las que sé tienen que ver con los avances tecnológicos. En mi pueblo, cuando pusieron la luz eléctrica, el tío Peona, como en aquella época pasaban 3 o 4 días y no venía la luz, pues el tío Peona marchó a buscarla con el caballo por los cables y les dijo: marcho a buscar la luz, y subió, y cuando subió al alto aquel del Cornico, pues allí soplaba el viento y allí dio la vuelta, cogió el caballo, dio la vuelta y les dijo a los vecinos, dijo, ya bien allá arriba la luz. Y dice: ¿cómo lo sabes? Dice: porque restriellan las jícaras. Hay 2 palabras ahí que son preciosas, las jícaras y el restriella. Pues este hombre, no contento con eso, cuando la primera vez que vino a Sueros una moto, el amoto del gitano, pues lo trajo un domingo y dio unas vueltas por la plaza, y claro, este hombre no fue a comer a las 3 de la tarde, la mujer casi lo mata. ¿Dónde estuviste? Pero tú, ¿cómo te metes tanto tiempo por la plaza? Y dijo, bueno, le explicó, él dijo: es que el gitano trajo una bicicleta que tira pedos a esgalla. Es otra, y hay muchísimas más así cortitas. Por ejemplo, cuando le preguntaron a la señora María, que era una mujer que yo conocí, dice: señora María, ¿tocaron a misa? Dice: no me digas, hijo, no tengo sentido. Y bueno, seguramente con la misma proporción de palabras, pues había un señor en mi pueblo, que era Angelín, que le dijeron las vecinas, porque le daba chocolate a los gochos. No sé si con el objeto de que los jamones supieran a chocolate. La cuestión fue que le afearon su conducta. ¿Cómo le echas chocolate a los gochos? Y le dijo: ningún perdido va menos. Estas historias, como podéis comprender, tendrían que tener de por medio pues un vaso de vino o unas castañas y algo de sosiego, pero hacemos lo que podemos. La regulación fundamental del lleonés bien fixada no Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que también asume una situación de plurilingüismo de la que ya hice reflexo la redacción del artículo 5 del actual estatuto. Este estatuto foi obxeto dunha reforma substancial no año 2007 con una redacción absolutamente novedosa del patrimonio lingüístico de la comunidad. El artículo 5.1 del estatuto trata del castellano desde una perspectiva más patrimonial y cultural, porque la oficialidad del castellano bien determinada por la Constitución, y las comunidades no pueden entrar a regular la oficialidad de la lengua española o castellana. Los artículos 5.2 y 5.3 dedícanse respectivamente a la regulación del lleonés y del gallego. En concreto, la regulación del lleonés dice que el leonés será objeto de protección específica por las instituciones por su particular valor dentro del patrimonio lingüístico de la comunidad. Su protección, uso y promoción serán objeto de regulación. Como vemos, la regulación del lleonés descansa sobre 2 conceptos básicos. En primer lugar, la protección, y en segundo lugar, la regulación. La protección y la regulación son 2 conceptos que tienen una alta relevancia xurídica. En primer lugar, proteger una lengua, si nos atenemos a la práctica y a la legislación de outras comunidades autónomas, implica desenvolver una riestra de medidas tuitivas de promoción cultural, de promoción social, de promoción nos medios de comunicación y especialmente na educación. Y en segundo lugar, la regulación del lleonés alude a la obligación de dictar una normativa específica de rango legal que tenga en cuenta las medidas de promoción, fomento del uso y protección que reclama el texto estatutario.
Las dos partes en que se divide el artículo 5.2 tienen una redacción como mandato a las instituciones, esencialmente a la Junta de Castilla y León, especialmente a las consellerías implicadas, la de Cultura y la de Educación, y a las Cortes en cuanto a la regulación del lleonés para dictar esa normativa específica que trate los aspectos que establece el artículo 5.2. Si hacemos una comparanza entre la regulación estatutaria del lleonés y del gallego, vemos que la regulación del lleonés tiene mayor entidad jurídica que la del gallego. El artículo 5.3 dice: gozará de respeto y protección la lengua gallega en los lugares en que habitualmente se utilice. La entidad de esta norma, evidentemente, es menor que la del artículo 5.2, y esta situación carece absolutamente de justificación, porque estamos ante dos lenguas que forman parte del patrimonio lingüístico de la comunidad, las dos en una situación compleja, en situación de subordinación, que merecerían un mismo tratamiento estatutario. Pero la diferencia de trato en la redacción de las dos normas protectoras de estas dos lenguas minoritarias de la comunidad tiene una curiosa inversión en la práctica. En la práctica, la Junta de Castilla y León promociona exclusivamente la lengua gallega, especialmente a través de la su enseñanza en el sistema educativo. A esta promoción a través de la enseñanza, la Junta dedica una dotación presupuestaria entre 500 y 600.000 euros al año y desenvuelve una serie de normas que facilitan la introducción en el currículo de la asignatura de lengua gallega. A diferencia de lo que pasa con el gallego, la situación del lleonés es la de absoluta ausencia en el sistema educativo, la falta de consignación presupuestaria y la inexistencia completa de una política tuitiva que promueva, como manda el estatuto, a este idioma. Esta situación parece evidenciar una situación de discriminación prohibida por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, pero también prohibida por la propia Constitución, inclusive por el Estatuto. Encontrámonos entonces con que hay una mínima política lingüística tuitiva a favor del gallego y una política lingüística absolutamente de inacción absoluta. Esta inacción lo que busca realmente es la desaparición, la destrucción del patrimonio lingüístico. Si la norma obliga a desenvolver medidas con una entidad suficiente, como acabamos de ver, y los responsables políticos de la comunidad sistemáticamente en 13 años de vigencia del estatuto no desenvuelven esa política proactiva a favor del lleonés, y evidente que tenemos una situación arbitraria, porque parece primar más el aspecto de los prejuicios de los responsables políticos que el cumplimiento de la norma. Y encontrámonos también con esa política discriminatoria entre dos situaciones que merecen un tratamiento legal, estatutario y práctico asemejado. Como vimos, la regulación del lleonés está conformada por un conjunto de normas, por un bloque normativo de una enorme importancia jurídica, la Constitución española, un importantísimo tratado internacional promocionado por el Consejo de Europa y especialmente, y es la clave del bloque normativo aplicable al lleonés, el artículo 5.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Así que así, la consecuencia práctica de todas estas normas es la absoluta ausencia de una política tuitiva eficaz que desenvuelva las medidas de promoción cultural, educativa y social que reclaman tan importantes normas. Si hacemos una comparanza entre las normas que se aplican en otras comunidades autónomas y las políticas de promoción de las lenguas protegidas, con la situación leonesa encontramos una distancia enorme, pero no tenemos que acudir a otras comunidades autónomas. La comparanza entre la situación del leonés y del gallego en nuestra comunidad determina una situación de diferente trato discriminatorio que no admite ninguna justificación. La consecuencia de todo esto es que, siendo el lleonés una lengua protegida, sin ninguna duda, por este conjunto normativo del que falemos, la situación real es que el lleonés es la única lengua europea con un estatus de protección que carece absolutamente de medidas
que busque la súa promoción y que está ausente de la comunidad autónoma. Está primando en este ámbito los prejuicios lingüísticos de los gobernantes sobre la aplicación de la ley, y la ley es absolutamente clara en este aspecto. El lleonés, como lengua viva, merece y tiene que ser protegida.